El pueblo huichol considera que es responsable de mantener encendidas las velas de la vida y conservar en equilibrio las fuerzas de la naturaleza. Para los huicholes, Tabérica, nuestro padre el sol, nació en Viricuta, en el oriente. Jaramara, nuestra madre del mar, en el poniente, es el lugar donde se origina la vida. El espacio comprendido entre el desierto, en el oriente, y el mar, en el poniente, es un ámbito sagrado. El cargo del pueblo huichol es entenderlo y trabajarlo, bendecirlo y conservarlo. Aproximadamente 7,000 huicholes viven en la Sierra Madre Occidental de México. Miles de años de tradición les han permitido vivir de una agricultura autosuficiente basada en el respeto a la naturaleza. Sin embargo, la constante invasión de su territorio, así como la tala indiscriminada de los bosques, están acabando con el equilibrio de su medio ambiente, situación que los obliga a emigrar para buscar empleo como jornaleros temporales. En el estado de Nayarit, los huicholes, al igual que otros grupos indígenas como los coras, tepehuanos y mexicaneros, viven y trabajan en los campos de tabaco donde se exponen a plaguicidas extremadamente tóxicos. La agroindustria se basa en la máxima explotación de la tierra para lograr mayores ganancias económicas. Este sistema agrícola utiliza grandes cantidades de plaguicidas que están diseñados para matar todo tipo de plagas. Algunos son tan tóxicos que inclusive en pequeñas cantidades pueden deteriorar gravemente el equilibrio ecológico del medio ambiente y causar serios problemas a la salud de las personas que aplican la sustancia y al consumidor de los productos agrícolas. Entre los ingredientes de los plaguicidas que este hombre mezcla se encuentran los metamidofos. Si su organismo absorbe tan solo menos de 1 gramo de esta sustancia, le causará la muerte. El veneno puede penetrar por la nariz, los ojos, la boca y principalmente a través de la piel. Los trabajadores que aplican estos plaguicidas deberían traer guantes, ropa protectora, mascarilla y aún así sus vidas estarían en peligro. Cuando andan fumigando así de polvo sale, nos cae aquí en la cara, duele mucho. Tengo una familia que se enfermó, una niña, ya tiene 6 años. No sabía a qué motivo se estaba enfermando, ¿no? Ya se estaba llevando. Pues en ese caso gasté mucho dinero para salvarla. ¿Sabes? Las gentes no se protegen en lo más mínimo porque además no reciben la orientación ni siquiera mínima o indispensable para la utilización de estas sustancias. De tal suerte que a mí verdaderamente me alarmaba ver cómo los trabajadores del campo se atascaban, andaban con su bomba de insecticida, aplicándolo en el campo, sin ningún cuidado, la absorbían con cosas por todas partes del cuerpo. Tomaban el agua en los recipientes que tenían alrededor, que también estaban afectados con el aerosol de las sustancias, y inclusive sus alimentos, con las manos llenas de insecticida, los ingerían. Lo mejor que sería, por primer paso, es indicar, educar a la familia. Aquí hay una característica que muchas de las veces el que anda fumigando no es una persona adulta o capacitada para manejar este insecticida, sino que son niños o son jóvenes. Y hemos tenido hasta incluso familias enteras aquí intoxicadas y que de un de repente pues no saben por qué les causó el problema, pero andan fumigando en el campo y nomás caen. El salario de los jornaleros temporales depende de la cantidad de trabajo realizado. Por esta razón, familias enteras viven y trabajan en las mismas plantaciones, incluyendo a los niños, quienes son más susceptibles
a sufrir intoxicaciones que los adultos. Oficialmente, el sector salud aceptó que durante el año de 1993 fueron registradas 1.500 muertes en México debidas a intoxicaciones por plaguicidas. Es decir, un promedio de 4 personas murieron cada día por haber tenido contacto con estos venenos. Otras fuentes estiman que el número de intoxicaciones no registradas es mucho más alto. Sentí mal cuando mi cuñada llegó. Llegó y me dijo, no, tu hijo, es tu hijo, uno de chor amarillo, sí. Pues puede ser que sí, le dije, quién sabe. Dice, pues está muy malo. Andaba trabajando, pues andaban tirando el líquido. De momento le avisan que pues, se había puesto muy grave porque había padecido un ataque cardíaco. Mi muchacho que es Enrique Guzmán. Pues qué más les puedo decir. Pues trabajo trabajo pues tarde con tarde ya ves y te voy a llamar y no me quieres ya te yung las también tanto tenemos guantes. Las universidades del país no tienen una materia que se llame toxicología dentro de sus programas. No hay mucho médico capacitado en esta área. Cuando un agente se intoxica, pues pasa por una experiencia muy grave porque luego pues no hay quien la atienda. Y cuando hay quien la atienda, pues puede ser que le hagan falta los antídotos, ¿no? Soy Florentino Márquez y quedé paralizado para todos los días de mi vida, ¿verdad? Sí, es que cuando llegué al seguro, ellos anduvieron viendo, llegaba un doctor, llegaba otro, y ellos me decían, bueno, ¿qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Pues sabe, y sabe, hasta que ya... ¿Y usted qué andaba haciendo? Pues andaba tirando la nate al 90. Fue cuando ya empezó de allí a agarrar ellos de que yo estaba intoxicado, ¿verdad? Que estaba envenenado, que tenía todo el cuerpo envenenado. De las intoxicaciones, pues la mayor parte no se registran, o se registran mal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud para 1989 hace un estimado del número total de intoxicaciones agudas y muertes debidas a plaguicidas. Y estima que pudieran llegar a ser 2.900.000 intoxicaciones en un año, exclusivamente por plaguicidas. Y de esos alrededor de unas 300.000 muertes. Pero lo interesante de todo esto es que de ese gran total, el 99% nos corresponden a los países del tercer mundo. Habría que decir que en el país están autorizados 200 sustancias químicas de uso plaguicida. Es otra parte del fenómeno, el uso de sustancias mucho más peligrosas en nuestros países. Lo que se ha llamado la exportación de la industria sucia para nosotros, ¿no? En México, si hacemos una comparación de los productos prohibidos que aparecen en la lista consolidada de las Naciones Unidas con el catálogo oficial de 93, encontramos 32 plaguicidas autorizados actualmente en México que están prohibidos en otros lugares del mundo. Hay una gran cantidad de pesticidas que no están registrados en su propio país y que se exportan a otros países como México y otros países del tercer mundo. Cuando venden plaguicidas a un cierto lugar
y se les intoxica o se les muere alguien, dicen, no, fue el producto de tal compañía, y entonces esa compañía ya no le compran. Entonces también la empresa productora y comercializadora de agroquímicos, pues le interesa comercialmente también evitar que esto suceda, ¿no? En ese sentido, ellos tienen campañas a nivel rural en vía de limitar la exposición a sustancias y la intoxicación de las gentes que aplican sus productos en el campo. Pues es una actitud también comercial que tiene que ver con el comercio. Desafortunadamente, la información no llega a todas las regiones que lo requieren. Los jornaleros de la zona tabacalera de Nayarit, por ejemplo, no están familiarizados con las campañas implementadas por los fabricantes de plaguicidas. La elección de sustancias tóxicas y las cantidades en que se aplican no lo deciden los campesinos, sino que es negociado entre los productores de agroquímicos y las compañías tabacaleras. Estas empresas no proporcionan equipo protector, además de responsabilizar a los usuarios por cualquier accidente o intoxicación. Si el mexicano o los mexicanos tuvieran conocimiento de los graves problemas que se suceden, las empresas que contratan a la gente para la aplicación de estas sustancias quedarían en la ruina con tantas indemnizaciones. Está contemplado en la ley, o sea, existe el marco normativo para que se cumplan con la protección del trabajador. Debe cumplirse estrictamente con la ley de etiquetado para que diga no nada más los riesgos, sino en un momento dado qué debe hacerse, cuáles los primeros auxilios y el antídoto adecuado en ese caso. Es totalmente falso y parcial pensar que un plaguicida va a ser seguro solamente por seguir lo que dice la etiqueta del producto. En México y en muchos países solamente toman en cuenta los efectos agudos a corto plazo y no toman en cuenta los efectos a largo plazo. Quiere decir esto que un producto que nos puede aparecer con una etiqueta de ligeramente tóxico puede tener en realidad un efecto crónico. Si la etiqueta fuese un medio de que un aplicador se cuide de la sustancia que está aplicando, porque ahí dice precaución, peligro, veneno, utilice equipo de protección, si le caen las manos pues láveselas bien, pues un purépecha o un huichol que a veces desconocen hasta el idioma castellano, entonces pues está en unas circunstancias muy pues de mucho riesgo. Los derechos de información entonces de trabajadores agrícolas es un aspecto importante que debe de formar parte de la legislación de seguridad laboral con los plaguicidas desde la producción hasta el manejo de desechos. Si todavía no se quita el hábito aquel de que una vez desocupado un envase de plaguicida se enjuaga o a veces ni se enjuaga y ahí mismo se guarda el agua para tomar en el camino o para tomar dentro del área de trabajo, porque un agroquímico en general siempre se va a contaminar las paredes del envase. La población huichola, como la mayoría de los indígenas en el país, sufre problemas de desnutrición crónica y enfermedades originadas por la pobreza. Esta debilidad física los hace más vulnerables y ocasiona que los productos tóxicos les causen muchos más estragos. Después de haber trabajado varios años en los campos de tabaco, Ignacio Carrillo, huichol de Santa Catarina, falleció de anemia aplásica, una enfermedad asociada a la intoxicación crónica debida al contacto con ciertos tipos de plaguicidas. Pues no resistió realmente, le agarró una enfermedad desconocida, ¿no? Que yo nunca había visto. Y soltó como un sangrero, ¿no? Como hemorragia y murió.
En los últimos años se ha notado un incremento de las tasas de cáncer entre los huicholes y a últimas fechas es ya muy alto la cantidad de enfermos que llegan con este problema. La variedad de fertilizantes y plaguicidas, la cantidad en que se producen y se comercializan, está aumentando aceleradamente. El cuprocuat, que ha llegado hasta la Sierra Huichola, es uno de los nombres comerciales del paraquat, el herbicida más vendido en México, a pesar de que su uso y su comercialización están restringidos en nuestro país. El paraquat forma parte de la docena sucia, un grupo de plaguicidas extremadamente peligrosos, por lo que diversas organizaciones internacionales están exigiendo su prohibición. Pongámonos en el caso de un agricultor que ya no es agricultor, sino que es un poco de agricultor, un poco de artesano, un poco de jornalero, un poco de obrero de una fábrica en un momento del año, y también es un poco de trabajador migrante en otra región del país o de otro país incluso. Llega en un momento en que no tiene ya la oportunidad de hacer su manejo tradicional, de simplemente escardar y a tiempo ahogar o tapar de tierra a las malezas. Entonces la única opción que tiene es el uso de herbicidas, en este caso el paraquat. Y hemos visto que es un producto con grandes consecuencias toxicológicas. Entonces estamos ante un problema. El herbicida esterón, que contiene el ingrediente activo 2,4-D, suele almacenarse y venderse junto a los alimentos en las tiendas de las comunidades huicholas. Usado en la guerra de Vietnam como parte del agente naranja, este herbicida causa malformaciones congénitas, además de provocar una extraña variante cancerosa, hasta el momento incurable. Otro problema que afecta a las comunidades huicholas son los baños garrapaticidas. Estos suelen hacerse cerca de arroyos y ojos de agua, usando insecticidas que inevitablemente envenenan el agua que usan las comunidades. La Secretaría de Salud aplica DDT dentro de las casas de las comunidades rurales con el fin de acabar con los mosquitos transmisores del paludismo. Anecdóticamente, los huicholes, cuando van los técnicos que rocian el DDT en los ranchos, la gente a manera de gracia les llama matagatos, puesto que después de que rocian el rancho, todos los gatos del rancho se mueren. Y entonces ustedes pueden imaginar lo que pasa con los bebés y con la gente que está viviendo allá adentro. Yo creo que aquí es muy importante, porque una de las cosas básicas en la campaña precisamente contra el paludismo es la utilización por parte de los técnicos especializados en el buen uso de, no nada más de DDT, sino el malatión que se utiliza, porque la gente que participa en las campañas se capacita antes de salir precisamente a la comunidad. Si hay alguna desviación de ella, conviene reportarla. En la comunidad de San Andrés Coamiata, los técnicos que aplican el DDT dejaron una gran cantidad de este peligroso veneno al alcance de cualquier persona. Los huicholes están utilizándolo para matar piojos y pulgas. Lo ponen antes de acostarse, no de abajo, así del colchón o al suelo, así. O a veces la gente también se aguanta, ¿no? Así para que no les pica los pulgas. Y así, que un niño se le murió por eso, porque lo bañó, ¿no? Así se puso. Otro día ya estaba mal vomitando y se le murió el niño. Desde hace más de 30 años, el DDT ha sido prohibido en varios países por su alta toxicidad y persistencia en el ambiente. Varios estudios han demostrado que este insecticida se deposita en los tejidos grasos, por lo que se transmite a los bebés a través de la leche materna. Las campañas mundiales antipalúdicas no han logrado controlar la enfermedad
debido a que el mosquito transmisor desarrolla resistencia a los insecticidas. En una lógica química, la respuesta es incrementar las dosis del plaguicida, lo cual aumenta la contaminación y las intoxicaciones. Los gobiernos de la mayoría de los países, México entre ellos, han firmado diversos acuerdos internacionales en materia de salud, medio ambiente y trabajo. Estos otorgan a los trabajadores agrícolas el derecho de estar informados acerca de los daños causados por los plaguicidas y prevenir riesgos sin esperar a que aparezcan los problemas. También se debe garantizar que los jornaleros indígenas no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas como consecuencia de su exposición a plaguicidas. Alternativamente, nosotros podríamos ver que hay formas ejemplificables en México de práctica agrícola en la que se puede prescindir de estos insumos y que los consumidores, sobre todo los europeos, han decidido que quieren consumir productos libres de plaguicidas y le dicen al agricultor: yo estoy dispuesto a pagarte más, un sobreprecio por tu producto agrícola, siempre y cuando me garantices que yo voy a estar libre de los residuos de plaguicidas y que finalmente nos haga generar un sistema sustentable de agricultura, que es lo que no tenemos hoy día. Hoy tenemos una agricultura que está sometida a una crisis desde sus inicios. En México hay una riqueza increíble de técnicas tradicionales que se usan las gentes tradicionales como los huicholes. Y estas técnicas se pueden contribuir para una nueva agricultura sustentable para toda la humanidad, no solamente para la gente que se usan ahora en México. Pero hay que enfatizar que no podemos entender estas técnicas si la cultura no existe. Y por eso, si ellos siempre están emigrando, siempre están trabajando en tierra de otros, no se pueden entender esas técnicas tradicionales. Ellos mismos tienen que tener un cierto poder. Ellos mismos tienen que controlar su propia tierra.